enlaces químicos e interacciones intermoleculares. Propósito: reconocer las propiedades de los compuestos a partir de los tipos de enlaces entre átomos y moléculas. Hola, ¿cómo les va? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Seguramente habrán notado que en las relaciones humanas hay fuerzas de atracción y así entablamos amistades. O algo más. Pero también hay fuerzas de repulsión que nos llevan a rompimientos. Así es como, a lo largo de la vida, formamos y rompemos enlaces interpersonales. Entre átomos también se forman enlaces, pero resultan de interacciones que se establecen mediante los electrones. Los enlaces entre átomos dan lugar a la gran variedad de compuestos que se encuentran en la naturaleza. Hoy en nuestro programa hablaremos de los enlaces químicos, que es lo que une a los átomos en la formación de moléculas, ya sean estas de elementos o de compuestos. Veamos por ejemplo la reacción química que seguro conocen y que ocurre al poner en contacto bicarbonato de sodio con jugo de limón. Miren, se forman burbujas, pues se desprende un gas. Esto nos sugiere que está ocurriendo una reacción química, en donde cada sustancia que interviene cambia. De hecho, lo que cambia es la disposición de los átomos de cada una de las sustancias. Se rompe lo que los mantenía unidos y se forman nuevas uniones. A las uniones entre átomos se les conoce como enlaces. Estos granos de sal pertenecen a un compuesto químico muy común, el cloruro de sodio, que resulta de la unión entre los elementos cloro y sodio. ¿Cómo es el enlace que une a estos dos elementos en la sal? Ya lo veremos más adelante. Las características de cada una de las sustancias que existen están determinadas en gran medida por el tipo de enlace que hay entre los átomos que las conforman. Conocer cómo se forman y separan los enlaces químicos nos ayuda a comprender mucho de los cambios químicos que observamos. Recuerden tener una actitud científica que trata de buscar explicaciones de fondo a los fenómenos que observamos. ¡Empecemos entonces! ¡Empecemos! Las interacciones entre las partículas mínimas de la materia, átomos y moléculas, pueden ser muy débiles, como es el caso de los gases nobles, o muy fuertes, como en los materiales duros, por ejemplo, el diamante. Las interacciones se llevan a cabo a nivel de electrones de la última capa u orbital, y son estas partículas subatómicas las que participan en la formación de enlaces químicos. En el siglo XIX se explicó la formación de enlaces entre átomos mediante la teoría de los radicales de valencia, que dice que los compuestos se forman mediante fuerzas de atracción entre los átomos que presentan cargas eléctricas opuestas. En 1916, el químico estadounidense Gilbert Lewis propuso que la reactividad de los elementos se explica por la tendencia a tener 8 electrones en su último nivel de energía, particularmente el carbono C, el nitrógeno N y los halógenos. Así, los átomos con menos de 8 electrones forman enlaces al ganar, perder o compartir electrones y estabilizar su último nivel de energía. A estos electrones de la última capa también se les conoce como electrones de valencia. A la teoría de Lewis se le conoce también como la teoría del octeto. Los átomos pierden, ganan o comparten electrones hasta estar rodeados por 8 electrones de valencia. Y para representar a los electrones de valencia, Lewis propuso el modelo de estructuras de puntos, o símbolo de Lewis. ¿Cómo es eso? En este modelo, el símbolo del elemento representa el núcleo del átomo, y los electrones externos están representados por puntos, motas o pequeñas cruces. Mira esto. En la molécula del yodo, al igual que la del cloro, cada átomo tiene 7 electrones en su última capa. Entonces, cada par de átomos comparten un electrón, de tal manera que ahora cada átomo tiene 8 electrones en su última capa, y así forman la molécula de yodo. A los electrones compartidos se les llama electrones de enlace. Ahora, veamos lo siguiente.
Los átomos, para completar su último nivel de energía, comparten, ganan o pierden electrones, de tal manera que adquieren cargas eléctricas. A los átomos con carga eléctrica se les llama iones. Los átomos que pierden electrones quedan cargados positivamente y se les conoce como cationes, mientras que los ganan quedan cargados negativamente y se llaman aniones. Los átomos con cargas eléctricas diferentes se atraen y si forman un enlace generan moléculas eléctricamente neutras. La forma con la que los átomos interaccionan a través de sus electrones determina las características de los compuestos, como su estado de agregación, la conductividad eléctrica y las temperaturas de fusión, ebullición y de congelación. Cuando dos átomos intercambian electrones, se forma un enlace iónico. En este tipo de enlace, un átomo pierde electrones y el otro los gana. El que los pierde queda con carga positiva y el que los gana con carga negativa. Este enlace se forma en elementos cuyos átomos tienen 1, 2 y 3 electrones en el último nivel de energía y se combinan con elementos en los que los átomos tienen 5, 6 o 7 electrones en la última capa. Por ejemplo, el sodio y el cloro. El primero es un metal alcalino que posee 2 electrones en su primer nivel, 8 en el segundo y 1 en el tercer y último nivel. El cloro, un no metal halógeno, posee 2 electrones en su primer nivel, 8 en el segundo y 7 electrones en su último nivel de energía. Al unirse dos átomos, uno de cloro y otro de sodio, ocurre que el de sodio pierde un electrón, quedando cargado positivamente, que proporciona al cloro, con el cual este completa 8 electrones en su último nivel y quedando cargado negativamente. De esta manera, puesto que partículas con cargas de signo opuesto se atraen, los átomos de sodio y cloro quedan unidos por medio de una fuerza electrostática, generando un enlace iónico y formando una molécula de cloruro de sodio. El enlace iónico se forma entre un elemento muy electropositivo y otro muy electronegativo. Bien, veamos ahora qué características tienen los compuestos con enlace iónico. Vale la pena mencionar que los enlaces iónicos no se dan únicamente entre dos átomos, puesto que se forma una red cristalina en la que los átomos de un elemento establecen fuerzas de atracción con todos los átomos del otro elemento que les rodean. Pues como dice la canción, a veces nos toca ganar y otras perder. Y así estos tipos de compuestos, ¿no? Estos compuestos son sólidos, forman redes cristalinas y tienen temperatura de fusión y ebullición altas. Tan solo de pensar en esas temperaturas ya me dio calor. También se disuelven en agua y otros solventes, formando iones positivos y negativos. ¿Y conducirán la electricidad? Sí, si están en solución acuosa. El enlace iónico se da principalmente entre los elementos de los grupos 1 y 2A, con los elementos de los grupos 6A y 7A. Al escribir la fórmula química de las sales que así se forman, el metal siempre va a la izquierda y el no metal a la derecha. Veamos ahora otros tipos de enlace. En los compuestos donde se comparten electrones, se forman enlaces covalentes y se presentan comúnmente cuando se enlazan dos elementos no metálicos. Existen diferentes tipos de enlace covalente. Si se considera el número de pares de electrones que se comparten, se forman enlaces simples, dobles o triples. En el enlace simple, los átomos enlazados comparten un par de electrones. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, H2S. En tanto, en el enlace múltiple, los átomos enlazados comparten más de un par de electrones. Puede ser enlace doble o triple. En el enlace doble se comparten dos pares de electrones. Por ejemplo, el oxígeno, O2. En el enlace triple se comparten tres pares de electrones. Por ejemplo, el nitrógeno, N2. Según lo que vimos,
estos compuestos solo comparten electrones, no los pierden ni los ganan. Me interesó lo del oxígeno, pues es el gas que nos sirve para respirar. ¡Qué bien! Entonces te explico. El oxígeno que respiramos requiere compartir un par de electrones. Cada átomo de oxígeno tiene 6 electrones y necesita 2 más para completar su octeto. Entonces los átomos se unen en pares compartiendo un par de electrones por átomo para formar la molécula de oxígeno. ¿Y un ejemplo de sólido? Bueno, los compuestos cuyas moléculas presentan este tipo de enlaces están principalmente en estado líquido o gaseoso. Otros tipos de enlace covalente son los que se forman por medio de un par de electrones, uno por cada átomo que participa en la unión. Son el enlace covalente normal y el enlace covalente coordinado. En el enlace covalente normal, cada átomo aporta un electrón a la formación del enlace. Por ejemplo, el cloro, Cl2, y cloruro de berilio, BeCl2. En el enlace covalente coordinado, únicamente uno de los átomos aporta el par electrónico enlazante. Como ejemplo tenemos el sulfuro de magnesio, MgS. Otra característica de los compuestos con enlaces covalentes es que sus temperaturas de fusión y ebullición no son elevadas. ¿Y de seguro no conducen la electricidad? Eso es cierto, y son solubles en solventes orgánicos, como el alcohol y el thinner. Oye, vaya que los enlaces covalentes son diferentes. Ya vimos enlaces simples y hasta triples, y ahora coordinados y no coordinados. No te desesperes, ¿a poco no es interesante? Nos faltan los enlaces polares. ¿Como los pingüinos? ¡Qué bueno que tienes sentido del humor! Veamos los enlaces covalentes polares. Una forma más de enlace covalente se identifica en donde las cargas eléctricas del enlace se encuentran ligeramente desplazadas con respecto a los núcleos de los átomos de las moléculas que conforman. Este desplazamiento hace que un extremo de la molécula esté cargado positivamente y el otro negativamente. De acuerdo con el grado de su polaridad, se identifican el enlace covalente apolar y el enlace covalente polar. Enlace covalente apolar. Los átomos comparten equitativamente los electrones. Generalmente participan átomos del mismo elemento no metálico. En ellos la diferencia en electronegatividad es 0. Por ejemplo, tenemos al hidrógeno, H2. El átomo de hidrógeno cuenta con un solo electrón en su único nivel. Para que sea estable, debe tener 2 electrones en su único nivel, y para esto se une a otro átomo de hidrógeno y comparten su electrón, formando una molécula estable de hidrógeno que se representa como H2. Bien, casi concluimos los enlaces covalentes. ¡Vaya! ¡Por fin! Mira, los compuestos químicos son parte primordial de nuestra vida. Los encontramos en los materiales para construcción, en nuestra ropa, en los medicamentos, en nuestros aparatos de diversión, en la cocina. Tienes razón, ya no me voy a desesperar. Son muchísimos los compuestos químicos que nos rodean, y sus características, como ya vimos, dependen del tipo de enlace que presentan. Continuamos con enlace covalente polar. El enlace covalente polar se forma cuando los electrones de unión no son compartidos de manera equitativa entre los átomos. Esto debido a que uno de los átomos es positivo y atrae con más fuerza a los electrones, haciendo que la carga negativa esté más cercana a él, y por lo tanto, generando una carga positiva en el otro extremo del enlace. Aquí la diferencia de electronegatividad entre los átomos que se unen es diferente de 0. Como ejemplo, está el yoduro de hidrógeno. Otro ejemplo es el ácido clorhídrico, HCl. Aquí el cloro tiene mayor tendencia a ganar electrones que el hidrógeno. El par electrónico compartido está más cerca del cloro que del hidrógeno. El hidrógeno ha cedido un electrón, quedando cargado positivamente,
y el cloro lo ha ganado, quedando cargado negativamente. Hasta aquí hemos visto los enlaces covalentes. Muchos compuestos presentan este tipo de enlace. He aprendido mucho, hasta me siento cargado positivamente. Supongo que ya no tienes dudas, así puedo continuar sin interrupciones tuyas. Ahora que lo mencionas, no me queda claro lo de la electronegatividad. Es fácil, se refiere a la capacidad de un átomo para atraer electrones en un enlace covalente. Yo soy como esos átomos que tienen mucha capacidad de atracción. ¿Y eso por qué lo dices? Porque atraigo a muchas chicas. Bueno, cada quien tiene su forma de aprender química. Esto ya me gustó. Así puedo aprender cómo atraer más chicas. Siempre y cuando ya no me interrumpas con tus ocurrencias. Otro tipo de enlace es el que se da entre metales, y es el enlace metálico. Los átomos de los elementos metálicos se agrupan muy juntos unos con otros, por lo que se dan estructuras muy compactas. En este enlace, los electrones de valencia se mueven con libertad en los orbitales de valencia de los átomos, por lo que son excelentes conductores de electricidad y calor. La mayoría de los compuestos metálicos son sólidos a temperatura ambiente, por ejemplo, el cobre, el hierro y el aluminio. Pero no son tan resistentes. Mira cómo se dobla este aluminio. Claro, son maleables y los podemos doblar o moldear para hacer diferentes cosas. O sea, ¿yo puedo moldear mi pulsera de plata? ¿O mi cadena? ¿O los puedo fundir? ¿Dónde está el mechero para hacerlo? No, detente. Eso no lo puedes hacer así de fácil. Necesitas un espacio y las condiciones adecuadas para hacerlo. ¡Rayos! Bueno, es que yo soy metalero. Nada, para eso existe la metalurgia, que es el área dedicada a la obtención y tratamiento de los metales. Y hay personas especializadas en eso, ya que los metales tienen temperaturas de fusión muy altas. Bueno, entonces solo les sacaré brillo. Aunque no requieren tanto, porque los metales son brillosos. Los usamos como adornos, para fabricar herramientas, maquinaria y utensilios, para conducir electricidad, calor, entre muchas otras aplicaciones. Hablaremos ahora de las fuerzas intermoleculares de los líquidos y gases. En un gas, las moléculas están muy separadas y se mueven a gran velocidad, chocando muchas veces entre ellas y con las paredes del recipiente que lo contiene. La falta de fuerza de atracción intensa entre las moléculas permite a un gas expandirse para llenar su recipiente. En los líquidos, las fuerzas de atracción intermolecular, también llamadas de cohesión, son lo bastante fuertes como para mantener juntas las moléculas. Por ello son más densos y mucho menos compresibles que los gases. A diferencia de los gases, los líquidos tienen un volumen definido independientemente del tamaño y la forma de su recipiente. Sin embargo, las fuerzas de atracción en los líquidos no tienen la intensidad suficiente para evitar que las moléculas se muevan unas respecto a otras. Por ello, pueden verterse y tomar la forma de su recipiente. Las sustancias, como ya sabemos, pueden presentarse en estado líquido, sólido o gaseoso. Como acabamos de ver, las fuerzas de atracción en las moléculas son diferentes en los distintos estados de agregación. ¿Qué te parece si tú y yo medimos nuestras fuerzas? Bueno, pero vas a ver que yo te voy a ganar. Ándale, éntrale, mira, así. No, ¿para qué? De todas formas yo te ganaría. Yo me refería a las fuerzas intermoleculares de los líquidos y gases. ¿Y eso cómo afecta a las sustancias? No es que las afecte. Con la siguiente información, todo te va a quedar más claro.
La intensidad de las fuerzas intermoleculares de diferentes sustancias varía dentro de un intervalo amplio, pero generalmente son mucho más débiles que los enlaces iónicos o covalentes. Muchas propiedades de los líquidos, incluido su punto de ebullición, reflejan la intensidad de las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, dado lo débil de las fuerzas entre las moléculas de ácido clorhídrico, hierve a una temperatura muy baja. Cuando más intensas son las fuerzas de atracción, más alta es la temperatura de ebullición. Existen 3 tipos de fuerza de atracción entre moléculas neutras. Fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas de dispersión de London y fuerzas de puente de hidrógeno. Estas fuerzas también se denominan fuerzas de Van der Waals. El enlace conocido como puente de hidrógeno es típico de las moléculas del agua. El oxígeno, al tener 6 electrones en su última capa, completa los 8 con los electrones de los 2 hidrógenos, con los que forma una molécula de agua. El enlace entre el oxígeno y los hidrógenos es covalente polar, dado que los electrones se encuentran en órbitas más cercanas al oxígeno, convirtiendo a este extremo de la molécula en un polo negativo que atrae a la parte de los hidrógenos de otra molécula de agua, ya que este otro extremo es un polo positivo. Mediante estas fuerzas electroestáticas se forman enlaces entre todas las moléculas que conforman el cuerpo del líquido. A estas uniones se les llama puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno se da también en los compuestos que tienen enlaces OH, NH o FH. Aunque suene trillado, el agua es un líquido vital y se encuentra cubriendo 3/4 partes del planeta. Nuestro cuerpo está constituido en su mayoría por agua. Pues es que tomamos mucha agua. No, esa cantidad es la que nuestro cuerpo requiere para realizar sus funciones óptimamente. Debemos ser conscientes de que el agua es importantísima tanto para nosotros como para otros seres vivos, como las plantas. En adelante la usaré eficientemente. Sí, no debe usarse de manera inapropiada y excesiva, porque es un recurso que puede agotarse. Yo tengo una duda. Dime, el agua tiene un punto de ebullición muy alto. ¿Por qué? El agua es una molécula ligera y debería hervir a temperaturas bajas. Pero debido a los puentes de hidrógeno, se requiere mucha energía para romperlos y por eso hierve a temperaturas muy altas. ¿Y el hielo por qué flota en el mar? Otra vez, los puentes de hidrógeno tienen que ver. Estos determinan la estructura del hielo. El hielo hexagonal, al tener espacio vacío, es menos denso que el agua líquida y eso hace que flote. ¡Qué interesante es la química! ¿Verdad que sí? Por hoy es todo. Hasta pronto.